その通りだ。Bienvenido, Beyonder. Hoy traigo un video lleno de curiosidades que expandirán enormemente lo que sabes del mundo de Lord of Mysteries, complementando muy bien lo visto en la adaptación animada. Pero rápidamente quiero anunciar un par de cosas. Primero, en todos los videos suelo decir en qué episodio del anime estamos y qué capítulos nos encontramos analizando y comparando de la novela, pero ahora seré incluso más insistente con estos datos. También añadí un número al final del título de cada video para que sepan cuál va antes y cuál va después, pero aún así no me he saltado ni un solo capítulo de la novela y nunca alteré el orden de subida de estos videos. Incluso contamos con una lista de reproducción en orden. En fin, vayamos al análisis. Continuemos donde lo dejamos. Nos hallamos entre los capítulos 20, 21 y 22, aún en los primeros compases del episodio 2, y eso se debe a que, entre el momento en que Klein firma su contrato laboral y aquel en el que bebe su poción, pasan muchas cosas. Hablamos de nada más y nada menos que unos 10 capítulos enteros de la novela aproximadamente. Tras firmar, Klein fue a conocer al viejo Neil, quien habla sobre el emperador Rosell y su diario perdido, presentándole las páginas que vimos en el anime. Pero la diferencia es que en el anime combinaron esta escena con la de la poción. Sin embargo, sucedieron en momentos diferentes en el tiempo. Datos de interés que se nos revelan es que existe mucha gente que cree que Rosell no está muerto, sino que ascendió, convirtiéndose en un dios, a tal grado que hay varios cultos que adoran su figura e incluso han llevado a cabo rituales secretos con el objetivo de ganar poderes místicos. De hecho, la mayoría de páginas con las que cuentan los Nighthawks, que tampoco son muchas, fueron obtenidas a raíz de incidentes ocasionados por dichos rituales de las sectas mencionadas. En cuanto a las páginas del diario a las que Klein tuvo acceso en ese instante, las primeras que leyó y posiblemente las más importantes, dada la decisión que le ayudaron a tomar, databan del año 1184, alrededor de unos 164 años previo a la actualidad aproximadamente. De buenas a primeras, a Klein le invadió un sentimiento de fraternidad por dos razones. Las páginas estaban escritas en chino y el sujeto era un transmigrador como él. Era la primera vez desde que había transmigrado que sentía un atisbo de familiaridad. También parecía que el emperador Rosell tenía varios hijos, por lo que afirmamos que tuvo descendencia. De la información más relevante se encontraba el concepto de digerir una poción a través de lo que denominó como método de actuación, algo que la mayoría del mundo desconocía. Se deja ver en palabras escritas por Rosell cómo el propio hombre estaba frustrado con sus hijos, ya que no conseguía hacerles entender la importancia de tal método para digerir sus pociones. Con lo que ahora sabemos otro dato de interés: sus hijos también eran Beyonders. En sus fragmentarias crónicas, Rosell relata la formación de una alianza entre el imperio de Feyzak en el norte, el reino de Loen en el este y Feinapoter en el sur, alianza que tenía por objetivo acabar con su meteórico ascenso al poder en la ahora República de Intis. De nuevo, odio repetirme porque esto ya lo dije y deberían saberlo, pero tras la destrucción del Imperio Trunzoest, la familia Sauron fundó el reino de Intis y dicha familia, a su vez, fue derrocada por Rosell Gustav, quien se nombró emperador y convirtió el reino de Intis en la República de Intis. Gustav tenía sed expansionista y representaba una amenaza que los otros reinos querían destruir a toda costa. Esta alianza entre reinos e imperios, sin embargo, le causó gracia al emperador. En las páginas que Klein se hallaba leyendo, se regodeaba de cómo poseía conocimiento armamentístico del que el resto del mundo carecía por ser un transmigrador. Subestimaba a los Beyonders de naciones extranjeras e incluso veía con ojos despreocupados a aquellos de secuencias más altas, diciendo, literalmente, ¿acaso han olvidado quién soy yo? En definitiva, lo que a casi todos podría hacer temblar de miedo, a
Roselle simplemente le causó risa, un testimonio de lo poderoso pero también ambicioso y confiado que había llegado a ser. Klein aquí aprende el dato más importante. El emperador, aun con el poder que había amasado, tenía un arrepentimiento muy real. Se lamentaba de no haber escogido la secuencia 9 del aprendiz correspondiente al sendero de la puerta o Door Pathway, también la del saqueador o merodeador, según la traducción que quieran darle a Marauder, del sendero del error, o finalmente Seer, traducido como observador o mejor aún, vidente, del sendero del loco. El por qué deseaba esas secuencias o senderos no lo especifica en esas páginas, pero es algo que sabremos con el tiempo, especialmente si te quedas en este canal. También se nos habla de una misteriosa expedición marítima que el emperador había enviado en busca de un lugar llamado la Tierra Olvidada de Dios, del cual no se nos entrega más información, pero es, como suele ser el caso, foreshadowing. Como dato extra, Roselle era un tipo de salvajes pasiones, un mujeriego de indómitos placeres. En las páginas que Klein sostiene, Roselle comparaba mujeres con las que se había acostado, aunque hablaremos de ese lado del emperador cuando toque, porque es bastante salvaje. La forma que tiene Roselle de escribir es la siguiente. Él solo escribe el año en la primera entrada de cada año correspondiente, luego solo emplea el día y el mes hasta el próximo año, lo que hace que sea más difícil determinar el orden de las páginas. En toda Ciudad Tingen, al menos en poder de la iglesia de la diosa de la noche eterna, aquellas 3 eran todas las páginas que tenían. La conversación que Klein sostuvo con el viejo Neil también delata la trágica naturaleza de los Beyonders contemporáneos. No solo hay menos debido a que hace mucho que la conocida como Era Dorada de los Beyonders ha terminado, sino que el mundo se ubica en el crepúsculo de las criaturas y plantas de naturaleza mágica de las cuales se extraen los ingredientes para las pociones. Hablamos de dragones, tritones, elfos, gigantes, flores extrañas y un largo etcétera de flora y fauna. Hoy por hoy, los mismos existen más en la forma de registros ocultos e ingredientes en las catedrales que en forma de seres vivos. Lo que quiero decir es que los Beyonders se están extinguiendo. Como veremos mucho más adelante, en la Catedral Santa Selena solo quedaban ingredientes para 2 o 3 pociones de la secuencia del vidente que Klein terminaría escogiendo. Todo lo dicho también significa que no solo hay cada vez menos Beyonders en el mundo, sino que hay menos aún pertenecientes a secuencias más altas, es decir, Beyonders de grado 7, 6 y 5. Esto lo menciona Rosanne luego, pero en este punto de la historia, en toda Ciudad Tingen, solo hay 2 Beyonders de secuencia 7 fieles a la diosa de manera oficial, Dan Smith y Dali Simone. Tras salir al pasillo y, como verán, no bebió la poción aún, se encontró con Leonard Mitchell. Lo gracioso es que la incomodidad de Klein surge, en sus propias palabras en la novela, de que siente un aura algo gay proveniendo de Leonard y experimenta sus modos y tratos como avances, aunque claro, todo medio en broma, aunque no tan en broma, ya que a Klein le incomoda al principio. Que conste que yo no me estoy inventando nada, está así en la novela. Al salir a la recepción, habla un rato con Rosanne, quien luce preocupada cuando se entera de que Klein quiere convertirse en un Beyonder. Le dice que si trabaja como civil, en unos años podría mudarse a un lugar mucho mejor, casarse con una chica rica de la nobleza y tener muchos hijos. Aún así, ella respeta a todo aquel que quiera convertirse en un Beyonder, pero debido al sacrificio de su difunto padre, no puede evitar preocuparse. También le revela que contando Ciudad Tingen y los suburbios, los cuales suman cientos de miles de personas, solo hay 30 y pocos Beyonders y la mayoría de ellos son de secuencia 9. Además, dice que la única secuencia completa que tiene la iglesia es la de Sleepless o Insomne, del Sendero de la Oscuridad, sendero al que pertenece Dan Smith, por ejemplo.
también nos arroja algo de información sobre dicha secuencia. Los insomnes, como augura el nombre, no necesitan dormir más de 4 horas diarias para recuperarse por completo. Pueden ver en la oscuridad y mientras más oscuro esté, más fuertes se vuelven tanto en fuerza física como agudeza mental e intuición, etc., lo que alude a un refuerzo general de sus capacidades. Aún así, siguen dependiendo de sus balas cazademonios para enfrentarse a los peligros, balas las cuales, por cierto, son de plata y tienen intrincados grabados con la simbología de la diosa de la noche eterna. Les estaré dejando una imagen ilustrativa que armé para esclarecer los poderes de las secuencias 8 y 7 también. Roseanne es quien nos dice aquí lo de que existen 2 personas de secuencia 7 pertenecientes a esta iglesia en Tingen de manera oficial. Según Roseanne, la iglesia tiene las secuencias 9, Insomne, 8, Poeta de Medianoche y 7, Pesadilla, del Sendero de la Oscuridad, completas, aunque ni ella sabe qué le sigue luego. Nos cuenta que por lo que sabe, Leonard es de secuencia 8, Poeta de Medianoche, y Dan Smith de secuencia 7, Pesadilla. Bien, hemos culminado con los capítulos 20, 21 y 22 de la novela. Ahora trabajaremos con los capítulos 23, 24 y parte del 25. ¿Entendido? Bien. Tras salir del cuartel de los Nighthawks, Clay necesita hacer algo de cambio, ya que tenía el adelanto de 4 meses que Dan Smith le había entregado con miras a que se mudara del cuchitril en donde vivía. La denominación de sus billetes era la más alta. No podía pagar el transporte público, así que decidió ir a adquirir un bastón. Vestirse bien era caro. Si bien escogió un bastón elegante, su propósito era que fuera útil como arma, y al agitarlo violentamente en el aire, causó que el vendedor y la cajera retrocedieran alarmados, con esta última estirando el brazo temblorosamente hacia una escopeta de doble cañón que colgaba en la pared. Literalmente creyeron que Klein les iba a robar, sobre todo por las pintas de clase baja que traía. Y hablando de robar, durante todo el trayecto de regreso a casa, Klein estuvo lidiando con el gran temor a que le robaran justo cuando cargaba con mucho dinero debido al mencionado adelanto. Para que se hagan una idea, el dinero que tenía encima le permitiría pagar algo así como 4 años de renta en ese lugar, ya que salía 5 soli la semana. Klein ganaba 3 libras semanales. Su adelanto fue de 4 meses y 1 libra equivalía a 20 solis, como dije en uno de los primeros videos. Aquí también se aprovecha para hablar de las tenencias de armas en el reino de Loen. Hay 2 permisos, uno de todo propósito y otro por licencia de cazador. Aún así, las armas de grado militar de disparo por repetición, así como las de vapor presurizado y ametralladoras de 6 cañones, estaban prohibidas. Tramitar y conseguir que se apruebe un permiso para uso civil era complicado. El permiso de cazador era más fácil de conseguir, pero otorgaba acceso a un rango mucho más reducido de armas. Cuando su hermana Melissa llegó a casa, Klein la invitó a comer fuera. Esto la sorprendió mucho porque no tenían dinero para semejantes lujos. Cuando Klein le mostró el dinero que había recibido, su aliento se entrecortó. Melissa, sorprendida, le preguntó de dónde había sacado semejante suma. En ese momento, Klein tuvo que mentir a medias. Le dijo que había conseguido un trabajo en una empresa de seguridad cuya misión es buscar, recolectar y proteger reliquias antiguas. Añadió que había conseguido un contrato por 5 años con posibilidad de renovación. Él, siendo historiador, cumplía el papel de asesor profesional en tales actividades. Esta fue la mentira que le tuvo que decir. Klein le dijo a Melissa que el adelanto que recibió era debido a que se iban a mudar a un lugar mejor, con excusas como por ejemplo que no podía dejar que ella siguiera usando un baño que compartían todos en el edificio. Entonces Melissa hizo gala de su humildad. Dijo que así como estaban, se encontraban bien y podían seguir viviendo de aquella forma sin problemas. Habló de Jenny, una chica que vivía próximo a
a ellos hasta hacía un tiempo atrás. Justo al lado, contó cómo, después de que su padre perdiera su trabajo tras una lesión, se mudaron a Lower Street. En otras palabras, una familia de 5 terminaron viviendo en un lugar más pobre aún, compartiendo todos el mismo cuarto con 2 de ellos durmiendo en el suelo. Incluso consideraban rentar a otra persona ese pequeño trozo de suelo que quedaba libre. Comparado con ellos, somos afortunados, dijo Melissa, aunque se encontraba sumamente triste por su vieja amiga. Claro, y en el próximo video veremos por qué. Al final, él la logra convencer. Una de las razones de Klein para querer mudarse era la privacidad. En el futuro, él quería intentar hacer rituales mágicos y necesitaba un espacio privado para evitar accidentes y que nadie lo descubriera, aunque no pudo convencerla de celebrar en un restaurante porque Melissa insistía en que Klein tenía que guardar dinero para cuando se casara y tuviera una familia. Hubo un momento tierno en donde, cuando él le da dinero para que ella vaya a comprar ingredientes para cocinar una comida de celebración, le entrega unas monedas extra para que ella se compre una tarta de limón de esas que tanto le gustan. En este momento también se menciona a Selena, la compañera de clase y amiga de Melissa, la chica pelirroja que episodios más adelante, alrededor del episodio 4, conoceríamos, pues en la novela se nos habla de ella muy tempranamente, ya que nos ubicamos cronológicamente en el episodio 2. Incluso se nos dice que su nombre Selena se debe a la Catedral Santa Selena, de la cual hablé en videos anteriores, por lo que a estas alturas ya sabrás que es la catedral de la iglesia de la diosa de la noche eterna que se encuentra en Ciudad Tingen. Y sí, los padres de Selena son fieles devotos a la diosa. Klein recordaba a Selena gracias a las memorias de su nuevo cuerpo. En este momento, Melissa nos cuenta que el hermano de Selena es un abogado y gana 3 libras semanales, lo que es el salario de Klein, por lo que, curiosamente, está ganando lo mismo que un abogado. Tras ello, Klein pisa por primera vez la Universidad Tingen. Tras transmigrar, él fue hasta allí para cancelar su reunión por la entrevista de trabajo como profesor. Aquí se nos deja saber que Universidad Tingen es la más importante no solo de Ciudad Tingen, sino de todo el reino de Loen, por lo que Ciudad Tingen no es conocida como la ciudad de las universidades solo porque tenga 2 universidades, la ya mencionada y la Universidad Koi, que por cierto es donde Klein se graduó, sino también por lo imponente y relevante de la Universidad Tingen, la más majestuosa de todas. De camino allí, ve en el río Koi a un par de universitarios remando en canoas. Este deporte de remo es el más popular en todas las universidades del reino. El propio Klein, junto al difunto Welch y otros compañeros, había sido parte del club, en su caso particular porque era parte de las demandas de la beca de estudio que le había permitido a él convertirse en universitario. Recordemos que Universidad Koi está cerca de la Universidad Tingen, separadas por el río Koi. Esta última es varias veces más grande que la Universidad Koi. Klein se graduó de historiador en Koi, sí, pero la entrevista era para trabajar en Universidad Tingen. Es aquí cuando se nos presenta por primera vez al señor Asik, catedrático del departamento de historia de Koi, quien estaba allí junto a Quentin Cohen, otro catedrático, para participar en una suerte de conferencia. Los detalles al respecto no son necesarios que los profundice más allá de lo dicho, sobre todo porque en los primeros videos que hice sobre esta historia ya hablé de Asik. ¿Recuerdan cuando Klein estaba revisando el diario que el Klein anterior había escrito? La razón por la que menciono a Asik es porque en el donghua este encuentro no aparece, ya que nos ubicamos en el episodio 2 de la adaptación, cronológicamente según la novela, y el primer encuentro en el anime es otro, que sucede en la Universidad de Koi, no en la de Tingen, alrededor del episodio 4. Lo gracioso es que Klein nota que los ojos de Asik reflejaban un gran sentimiento de alerta, como si hubiese visto muchas de las vicisitudes de la vida, tal y como lo pone en la novela. Y sí, vaya que tenía razón. Se fija inmediatamente en el extraño lunar debajo de su oreja, algo que seguramente será relevante en algún momento. Además, se menciona que estaba sosteniendo un periódico que luego leería Klein. Aquí Asik le pregunta a Klein
Klein si sabe qué le sucedió a Welch y Naya, ya que obviamente al haber sido amigos y compañeros de estudio de Klein, tuvieron a Asik como profesor. Él dice que leyó en el periódico que fueron robados y asesinados por un ladrón que entró a la casa, así que si se preguntaban cuál era la versión oficial de semejante incidente sobrenatural, pues era esta. Aquí es cuando Klein le dice que no sabe qué pasó, porque después de haber ayudado a revisar someramente el cuaderno de la familia Antigonus, una reliquia de la cuarta época, se ocupó buscando trabajo tras abandonar la casa Welch. Le dijo que la policía vino a hacerle un par de preguntas, pero que él no sabía nada. El propio Klein piensa que la razón de haber mencionado el cuaderno es para ver si alguien sabe algo al respecto, ya que como siempre, Klein está buscando toda la información que pueda a cada oportunidad que tiene. Su profesor pone una expresión complicada porque claramente dice que escuchó ese nombre antes, pero no sabe dónde. Como más adelante se nos revela, este sujeto ha vivido más de 1000 años y cada cierta cantidad de años cae en un sueño y pierde la memoria, y etcétera, etcétera. Aunque eso es una historia para otro momento. Como ven, se siguen plantando muchas semillas para más adelante en la historia desde muy temprano. Semillas que el anime, por motivos de tiempo, no pudo plantar de forma apropiada. Otro detalle adicional es que acuerda con Asik y Cohen para que le escriban si se enteran de algo respecto a esa reliquia de la cuarta época. Además, Asik le entrega el periódico que estaba leyendo para que él se informe por cuenta propia respecto a qué se puso a disposición de conocimiento público en cuanto al caso de sus difuntos amigos universitarios. Como detalle extra, no había únicamente un periódico en Ciudad Tingen, habían varios, como el Morning Post, Evening Post, The Honest Paper, Bagland Daily Tribune, Tussock Times, revistas de todo tipo, etc. Aunque algunos eran de importación de otras ciudades, distribuidos vía locomotoras. Se nos dice que debido a que la imprenta estaba en auge, hoy en día todo el mundo podía acceder a este tipo de publicaciones y periódicos por el módico precio de un penique. Suponemos entonces que algo así como la imprenta de Gutenberg fue creada en este mundo, y aunque no se diga explícitamente en este capítulo, yo he de suponer como lector que la posibilidad de que sea otra de las ideas importadas desde nuestro mundo por el emperador Rosell es muy real. Déjenme que les lea exactamente qué es lo que decían los medios sobre ese horrible incidente. Robo a mano armada con asesinato. Según el departamento de policía, la escena en la casa del señor Welch era espantosa. Faltaba oro, joyas y dinero, así como cualquier objeto de valor que pudiera ser llevado fácilmente. Ni un solo centavo quedó atrás. Hay razones para creer que esto fue obra de un grupo de criminales despiadados que no dudarían en asesinar a inocentes, como el señor Welch y la señora Naya, en cuanto sus rostros fueran vistos. Esto es un desprecio absoluto a las leyes de nuestro reino, un desafío a la seguridad pública. Nadie desea encontrarse con algo así. Por supuesto, una noticia positiva es que la policía ha localizado al asesino y capturado al principal culpable. Haremos todo lo posible para informar sobre cualquier novedad en el caso, declaró la policía de Tingen. Curioso y algo malvado también, porque si bien se entiende que mientan, aprovechan esa mentira para decir que atraparon al culpable, lo cual es una mentira que sirve a su vez para darse una palmadita en la espalda, ya que naturalmente me imagino que el cuerpo policial está siendo financiado por los impuestos de la gente. Sí, uno pensaría que es una forma de calmar al pueblo, pero el otro efecto que tiene sobre la imagen pública no se puede negar. Sin embargo, la naturaleza paranormal del caso lo hacía difícil. Debían impedir que cunda el pánico en las masas y proteger el secreto de lo oculto. En fin, tras cancelar su entrevista de trabajo y retomar el contacto con su mentor, Asik, Klein emergió del campus universitario, pero algo no andaba bien. De repente se le erizaron los pelos de la nuca como nunca antes en su vida. Podía sentir con irrefutable claridad que alguien lo estaba observando. Y por aquí lo dejaré hoy. Reitero que todo esto sucede entre que Klein firma el contrato de trabajo y la escena donde bebe la poción, y falta mucho más antes de que finalmente se convierta en Beyondar. Como siempre, si quieren que siga haciendo estos videos, ya saben, se agradece todo el apoyo. Les mando un gran saludo y hasta la próxima.
Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes y a las donaciones de Ramón Mandujano Quintero.